Ok, ya, la última. La siguiente. El concepto de falla respiratoria, insuficiencia respiratoria, hay que tenerlo en cuenta que falla respiratoria aguda se produce las personas que en teoría están previamente con un pulmón sano o con un pulmón que en ese momento, aunque no sea sano, está funcionando bien y te provoca una condición que no es de disconfort. Con una presión arterial de oxígeno menor de 60 miligramos y una presión arterial de CO2 mayor de 49 en ausencia de alcalosis metabólica, en reposo y a nivel del mar. Si uno quiere describirla con la relación PAFI, presión arterial alveolar de oxígeno sobre fracción inspirada debe ser menor de 300 y requiere la medición de gases en sangre arterial. Bueno, a ver, insuficiencia respiratoria aguda es una condición especial, no es una enfermedad, no es un síndrome. El síndrome es síndrome, digamos, de dificultad respiratoria. ¿Ok? Una persona puede tener hoy día dificultad respiratoria, pero para yo poder catalogarla como insuficiencia respiratoria aguda, necesito de todas maneras de tener un análisis de gases arteriales. ¿Ok? Yo puedo sospechar que ese paciente tenga falla respiratoria aguda. ¿Por qué puedo sospechar? Porque el paciente está taquipnéico, porque el paciente está utilizando musculatura accesoria para respirar, porque el paciente está cianótico. Pero para poder catalogarlo como insuficiencia respiratoria aguda, necesito hacerle un análisis de gases arteriales. ¿Ya? La siguiente. Entonces, como les decía, se ha catalogado como a una presión arterial de oxígeno menor de 60. ¿Por qué se pone como 60 como punto de corte para el oxígeno? Porque es el punto al cual el nivel se disocia la hemoglobina. De la capacidad de transporte de la hemoglobina con una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 es prácticamente nula. La siguiente. Y con una presión arterial de CO2 mayor de 49. La siguiente. Entonces, uno dice, se va a presentar cuando el sistema pulmonar o el sistema respiratorio en general no es capaz de realizar un intercambio gaseoso adecuado para cubrir las demandas metabólicas del organismo. Y esto es eliminar el CO2 y conseguir oxigenación. Esta es una de las principales causas de ingreso a la emergencia y de ingreso a cuidados críticos. La siguiente. Uno puede tener hipoxemia con o sin hipercapnia en ausencia de cortocircuitos intracardíacos. Ya hemos visto los niveles de oxígeno. Respirar, y esto tiene que ser, para que estos valores sean realmente los que me definen la insuficiencia respiratoria aguda, tiene que ser que el paciente esté respirando aire en ambiente, en medio ambiente, en reposo y a nivel del mar. La siguiente. Entonces, los tipos clásicos de insuficiencia respiratoria aguda son insuficiencia respiratoria hipoxémica o tipo 1, hipercápnica o tipo 2, aguda, y hay una descripción de crónica que es bastante discutible, pero bueno, algunos la aceptan, con enfermedad pulmonar previa o sin enfermedad pulmonar previa. La insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, la más clásica es la del síndrome de distrés respiratorio agudo, pero también puede ser edema agudo del pulmón. Y la hipercápnica, por obstrucción al flujo en la vía aérea, insuficiencia respiratoria aguda central o neuromuscular, o puede haber a veces una combinación de ambas, que es mixta. No sé, por ejemplo, un paciente que tenga daño cerebral que hace un neumotórax podría tener una mixta. Así. ¿No? Hay algunas causas de enfermedad de insuficiencia respiratoria que no necesariamente corresponden al compromiso del pulmón, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, como este paciente, puede tener una falla respiratoria, la siguiente. O podría ser que el paciente tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica más una falla cardíaca o una neumonía, la siguiente. O puede ser que estos pacientes tengan solamente infecciones respiratorias con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la siguiente. O puede ser que hayan pacientes que tengan derrame en el pericardio y también tengan falla respiratoria aguda, la siguiente.
O esta placa está horrible, los pacientes que tengan una neumonía con una efusión pleural, y aquí es por compromiso pulmonar, la siguiente. O síndrome de distrés respiratorio, los pacientes tienen pulmón blanco, la siguiente. Entonces, las causas de insuficiencia respiratoria uno puede diversificarlas si uno recuerda la integración de la función respiratoria en general. O sea, uno podría tener daño encefálico, a partir del cual se va a formular el impulso o el estímulo respiratorio, o podría tener algún daño a nivel de la médula espinal, o podría tener daño en los elementos efectores de musculatura respiratoria, o podría tener daño en el propio tórax y en la pleura, o podría tener daño en la vía aérea superior, podría obstruirse mi vía aérea superior y tener falla respiratoria aguda, o como hemos visto a nivel cardiovascular o a nivel del propio parénquima pulmonar. El daño en cualquiera de estas estructuras es lo suficientemente importante para que mi aparato, la integración de mi aparato respiratorio se dañe, puede conducirme finalmente a insuficiencia respiratoria aguda. La siguiente. Entonces, si yo tengo falla en el sistema intercambiador, es decir, en el propio parénquima pulmonar donde se va a producir el intercambio gaseoso, puedo tener síndrome de distrés respiratorio agudo, puedo tener edema pulmonar agudo, puedo tener una neumonía, puedo tener tromboembolismo pulmonar, puedo tener una gran atelectasia, o puedo tener una crisis asmática, o los pacientes pueden tener derrames pleurales masivos o hemorragia alveolar, como sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, o tienen un neumotórax extenso, o en las crónicas, como limitación crónica al flujo aéreo y fibrosis pulmonar. Todas esas patologías pueden causar insuficiencia respiratoria aguda. Pero por otro lado, si yo tengo falla en mi bomba respiratoria, en el fuelle, en lo que me hace respirar de manera aguda, por ejemplo, tengo sobredosis de sedantes, Michael Jackson, por ejemplo, propofol, forro, falla, ¿por qué murió? Falla respiratoria aguda. ¿Okay? Traumatismo encefalocraniano, pacientes con poliomielitis, Guillain-Barré, miastenia grave, porfiria, tórax volante, ¿no? ¿Qué se llama tórax volante? Pacientes que se fracturan más de 4 costillas anteriores, ¿no? Y hay una disfunción en la mecánica ventilatoria, entonces el paciente van a tener insuficiencia respiratoria aguda. La siguiente. También podría ser que sea hipoxémica, aguda o crónica, o circulatoria, el paciente entra en shock, pierde gran volumen, pierde el transportador que es su hemoglobina y entra en falla respiratoria, igual sucede en la anemia, o disóxica, cuando se intoxican por alguna otra sustancia, es decir, la hemoglobina está ocupada por una sustancia diferente al propio oxígeno. La siguiente. O puede ser por factores intrapulmonares, por alteración de la disfunción alveolo capilar de oxígeno. Recuerden de que nuestros pulmones miden extendidos entre 90 y 120 metros y que hay una ley de Fick que dice que la difusión de los gases es directamente proporcional al grosor de la membrana, inversamente proporcional a la extensión de la misma. Es decir, que los gases difunden muy fácilmente, así eliminen ustedes gran parte del pulmón. Por eso es que las personas que tienen un solo pulmón pueden respirar bien. Pero cuando el paciente tiene un poquito de agua, que aumenta el grosor de la membrana, como sucede en el edema agudo pulmón, los pacientes se ahogan. Entonces, la integridad de la membrana alveolo capilar es muy importante. O por factores extrapulmonares, presión inspiratoria de oxígeno, ventilación, gasto cardíaco, etc. La siguiente. O, como les decía, limitación de la difusión de dudosa relevancia clínica, responde a la administración de oxígeno. Hay una gradiente alveolo arterial elevada, es decir, la diferencia del oxígeno entre el alveolo y el capilar, la cantidad de oxígeno del capilar se puede medir y es súper importante, como sucede en la fibrosis. La siguiente. El desequilibrio ventilo-perfusorio es el mecanismo más frecuente, responde a la administración de oxígeno. La mayoría de patologías que llevan a falla respiratoria responden al mecanismo de desequilibrio ventilo-perfusorio. Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología del doctor Carlos Saavedra, van a recordar de que hay 3 zonas de acuerdo a la descripción de West, ¿no? Una zona apical cuando uno está de pie,
donde el intercambio gaseoso está a favor de la ventilación sobre la perfusión, una sola media que es más o menos equilibrada y una sola basal donde la perfusión es mayor que la ventilación. Entonces, si uno desequilibra eso, como sucede por ejemplo en las neumonías, eso va a conducir a insuficiencia respiratoria aguda. Pero responde bien a administración de oxígeno, la gradiente va a estar alta, el PCO2 va a estar normal. La siguiente. ¿Qué pasa cuando hay cortocircuito shunt? La sangre pasa del lado derecho del corazón al lado izquierdo prácticamente sin ventilarse. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tienen un derrame pleural masivo, o sea que no hay lugar donde la sangre se oxigene, o una atelectasia masiva, o cuando tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, o cuando tienen un neumotórax masivo, eso puede suceder. La siguiente. La hipoventilación se acompaña siempre de hipercapnia, responde bien a oxigenoterapia y la gradiente es normal en un pulmón sano, ¿no? La siguiente. Y hay otras causas de hipercapnia, además de la hipoventilación, desequilibrio también en las relaciones ventilo-perfutorias. La siguiente. Las causas de hipercapnia son un poco diferentes. El diagnóstico diferencial es que cuando hay alteraciones de la ventilación alveolar, cuando hay alteraciones de la ventilación alveolar, de la difusión del shunt o del desequilibrio en todas, el oxígeno baja. Cuando hay cambios en la ventilación alveolar es en el único caso en la cual el CO2 aumenta. Este es el caso de la intoxicación por sedantes, y en todas aumenta también la gradiente alveolar. Lo siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de hipoxemia, hipercapnia? Recuerden que en hipoxemia puede haber compromiso de conciencia, pero es mucho mayor en hipercapnia. Cambios en la personalidad, confusión, ansiedad, convulsiones, taquicardia, hipertensión, arritmias, isquemia, taquipnia. Estas son las principales de hipoxemia. Pero en hipercapnia más bien el paciente tiende al sopor, al coma, son más neurológicas que las que se producen en la hipoxemia, mioclonías, hipotensión, también finalmente pueden haber arritmias. Así es. El pH arterial puede cambiar en algunos casos. En el EPOC descompensado, un pH menor de 7.2 implica que ese paciente pueda ir a ventilación mecánica. En la insuficiencia respiratoria aguda, a veces precede a un paro cardíaco. Lo siguiente, entonces el pH puede ser muy importante. Las medidas terapéuticas para la falla respiratoria son generales. Hay que controlar la hipertermia, los depresores del sistema nervioso central, hidratación. Y las más específicas para cualquier caso de insuficiencia respiratoria es la administración de oxígeno hasta que uno descubra cuál es la causa que está llevando a la falla respiratoria. Y bueno, finalmente van a ser las causas ya, los tratamientos etiológicos que van a ser el drenaje pleural, el uso de broncodilatadores, antibióticos, diuréticos, inotrópicos, anticoagulantes, etc. Creo que hay una más. Si uno tiene un neumotórax, hay que drenar el neumotórax. Creo que hay otro neumotórax más grande. Sí. Si uno tiene un neumotórax mucho más grande, de hecho, ese paciente, la causa de la falla respiratoria es un gran neumotórax y ese neumotórax hay que drenarlo, ¿no? Hay que poner acá un tubo para que eso se drene. La siguiente. Las opciones terapéuticas muy básicas incluyen oxígeno, mascarilla CPAP, reservorio de oxígeno, tratamiento postural, y la invasiva y la máxima en aquel paciente que tiene una falla severa es ventilación mecánica. Existen dos sistemas de administración de oxígeno, los que son de alto flujo, en el que el paciente respira la totalidad del gas suministrado, y al ser respirado completamente se puede controlar la temperatura, la humedad y la concentración. La siguiente. Y los de bajo flujo, que no proporcionan la totalidad del gas, están basados en el mecanismo Venturi, y tienen más bien, entregan la cantidad de oxígeno de manera controlada y fija. Y es útil para aquellos pacientes que tienen un patrón ventilatorio estable, ¿no? Si ese paciente no tiene esas condiciones, es mejor recurrir a los de alto flujo, como por ejemplo la máscara con reservorio. La siguiente. Los métodos de bajo flujo son la cánula nasal, ¿no? Es cómoda, es sencilla, es segura. Y cuando uno tiene una insuficiencia leve es útil. La siguiente.
La desventaja es que puede producir resequedad e irritación de las mucosas nasales, por eso es que se utiliza con humidificación. La siguiente. Y hay una relación entre la entrega del oxígeno y el FiO2 en las cánulas. En 1 litro es 24% aproximado, en 2, 28, 32, 36. Lo máximo que puede dar es 40. La siguiente. ¿No? Las mascarillas tienen perforaciones laterales, tienen cintas elásticas, tienen tiras metálicas adaptables, permiten ajustarse a la forma de la nariz. La siguiente. Ofrecen flujo entre 6 y 15 litros por minuto, aportan FiO2 entre 60 y 80%, no es invasivo, es útil en situaciones de emergencia. Las que son utilizadas con reservorio garantizan mejor aporte de oxígeno. La desventaja es que el reservorio puede tener escapes, no suministra FiO2 menos del 50%, esto hay que tenerlo en cuenta. Y si uno lo usa incorrectamente puede llevar a reinhalación de CO2. La siguiente. Esas son las clásicas mascarillas. La siguiente es la mascarilla Venturi. Y finalmente la ventilación mecánica, que hoy día puede ser no invasiva e invasiva. La siguiente. Y el CPAP, que es lo que les comentaba que debe ir para los pacientes que tienen apnea del sueño, que no es invasiva y no está indicada para los pacientes que no colaboran, que no están despiertos o que tienen riesgo de aspiración. Estas son las nuevas mascarillas que se utilizan para ventilación no invasiva. La siguiente. Ese es el CPAP. La siguiente. Siguiente. Hay varios modos de ventilación no invasiva hoy día. La siguiente. Y uno puede intentar también terapia farmacológica, pero esa está dirigida ya fundamentalmente más a las causas que han llevado a la insuficiencia respiratoria que a la propia insuficiencia respiratoria. La siguiente. Puede utilizarse broncodilatadores, anticolinérgicos. Esto ya va a depender más bien de las causas y no como tratamiento específico de la falla respiratoria. ¿En quiénes está indicada la ventilación mecánica? Los pacientes que están en apnea, los pacientes que están en hipoxemia grave, en hipercapnia, que tienen falla muscular y que tienen deterioro del nivel de conciencia. Creo que esa es la última. La intubación está dirigida a proteger la vía aérea, a tratar la hipoxemia profunda, a tener cuidados postoperatorios si es que el paciente ha sido operado, a permitir la aspiración de secreciones y evitar y controlar la hipercapnia y un excesivo esfuerzo del paciente por respirar. También se les puede provocar tubo en T y de esta manera asegurar una oxigenación tipo Venturi para estos pacientes. La siguiente. Ok. Los puntos claves entonces son que la insuficiencia respiratoria puede ser secundaria a problemas pulmonares primarios o no primarios. Se describen como hipoxémicas o hipercápnicas. La causa más común es desequilibrio ventilo-perfusorio. Y hay 3 determinantes que son el volumen tidal, el espacio muerto y la frecuencia respiratoria. Los signos clínicos pueden reflejar el efecto multiorgánico de la acidosis. La oxigenoterapia es el tratamiento más común. Se recomienda la ventilación no invasiva para aquellos pacientes que pueden tolerarla y un manejo agresivo farmacológico dependiendo de la causa.